Hoy te invito a viajar en el tiempo. Vamos a recorrer la historia de Jerusalén, una ciudad que ha sido hogar, esperanza y motivo de conflicto durante más de 4000 años. Un lugar sagrado para judíos, cristianos y musulmanes. Prepárate para descubrir su historia. Mucho antes de que Jerusalén se convirtiera en un símbolo de religiones y reinos, sus colinas eran habitadas por pequeños grupos humanos. Las excavaciones arqueológicas muestran que ya en la Edad de Cobre y la Edad de Bronce, hace más de 4000 años, existían aldeas fortificadas. El lugar estaba estratégicamente situado cerca de rutas comerciales que unían Egipto con Mesopotamia. Esto hizo que fuera un punto clave de paso y de interés para muchos pueblos antiguos. Alrededor del 1800 a.C., Jerusalén ya era conocida como Urusalim o Rushalimum. El nombre probablemente significa fundación de Shalem, en honor a un antiguo dios cananeo asociado a la paz y la puesta del sol. Documentos egipcios del periodo del faraón Senusret III y las célebres cartas de Amarna del siglo XIV a.C. mencionan a Jerusalén como una ciudad-estado gobernada por un rey local vasallo de Egipto. Estas cartas son la primera mención escrita que conservamos del nombre Jerusalén. Según la tradición bíblica, hacia el año 1000 a.C., Jerusalén era conocida como Jebús, habitada por un pueblo llamado los Jebuseos. El joven rey David, que ya había consolidado su poder sobre las tribus de Israel, buscaba una capital neutral que no perteneciera a ninguna tribu específica. Jerusalén era perfecta por su ubicación central y su fortaleza natural en la colina. La Biblia cuenta que David conquistó la ciudad escalando a través de un túnel secreto de agua. Después de su victoria, hizo de Jerusalén la capital política y espiritual de Israel. Este momento marcó el comienzo de la historia de Jerusalén como la ciudad de David. David trajo el Arca de la Alianza, símbolo de la presencia de Dios, e instaló su palacio en la ciudadela. Más tarde, su hijo Salomón construiría el primer templo, convirtiendo a Jerusalén en el centro religioso del pueblo judío. Salomón sucedió a su padre y gobernó en una época de esplendor y prosperidad. Decidió construir el primer templo en el monte Moria, lugar considerado sagrado desde tiempos antiguos. Según la Biblia, Salomón empleó miles de obreros, canteros fenicios y artesanos de todo el reino. El templo fue revestido de oro, con columnas de bronce gigantes llamadas Jaquín y Boaz. Durante siglos, este edificio sería el corazón espiritual de Jerusalén. Allí acudían peregrinos, sacerdotes y reyes, y se guardaba el Arca de la Alianza. Tras la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos: el reino de Israel al norte y Judá al sur, con Jerusalén como su capital. Durante siglos, Judá logró mantenerse independiente, pero pronto se vio atrapado entre dos grandes imperios en guerra, Egipto y Babilonia. En el siglo VI a.C., el imperio neobabilónico, bajo el rey Nabucodonosor II, se consolidó como la potencia dominante en la región. Jerusalén quedó bajo su dominio, pero las tensiones políticas y los intentos de rebelión llevaron a una catástrofe. En el año 586 a.C., tras un largo asedio, los babilonios tomaron Jerusalén, saquearon la ciudad, destruyeron el primer templo de Salomón hasta sus cimientos y derribaron sus murallas. Fue un evento devastador que marcó profundamente la memoria del pueblo judío. Miles de habitantes fueron deportados a Babilonia en lo que se conoce como el exilio babilónico. Era una estrategia común de los imperios antiguos: trasladar poblaciones enteras para desarraigarlas y evitar nuevas rebeliones. Pero lejos de Jerusalén, los exiliados mantuvieron viva su identidad. Fue en Babilonia donde se consolidaron muchas tradiciones y textos religiosos que serían fundamentales para el judaísmo. El exilio, aunque doloroso, se convirtió en un periodo de reflexión, redescubrimiento y esperanza de regreso. Tras la conquista de Babilonia en 539 a.C., el rey persa Ciro el Grande permitió a los judíos exiliados regresar a Jerusalén.
Fue visto como un libertador. Bajo su decreto, se reconstruyó el templo, conocido como el Segundo Templo. Este periodo marcó un renacer espiritual y político para Jerusalén, ahora parte del vasto imperio persa, donde se respetaban las culturas locales y sus creencias. Alejandro Magno llevó la cultura griega a la región. Tras su muerte, Jerusalén cayó bajo dinastías helenísticas. El intento de imponer el paganismo provocó la revuelta de los macabeos y el establecimiento de la dinastía asmonea. En 63 a.C., Roma conquistó Jerusalén, convirtiéndola en estado cliente. Herodes el Grande, apoyado por Roma, renovó el Segundo Templo con gran esplendor. En este contexto nació Jesús de Nazaret, quien predicó un mensaje de amor y esperanza. Su actividad y posterior crucifixión en Jerusalén bajo Poncio Pilato marcarían para siempre la historia de la ciudad y del mundo. Tras la muerte de Jesús, sus seguidores crecieron a pesar de la persecución. Tensiones entre los judíos y Roma escalaron. En 66 d.C. estalló la Gran Rebelión. En el año 70, el general Tito sitió Jerusalén, destruyendo el Segundo Templo. Décadas más tarde, tras otra revuelta, Roma arrasó la ciudad, prohibió a los judíos entrar y la renombró Aelia Capitolina. Con la conversión de Roma al cristianismo, Jerusalén se transformó en un centro de peregrinación. Se construyeron iglesias como el Santo Sepulcro sobre lugares sagrados para los cristianos. En el siglo VII, los ejércitos musulmanes conquistaron Jerusalén. El califa Abd al-Malik construyó la icónica cúpula de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa en el monte del Templo. En 1099, los cruzados tomaron Jerusalén y establecieron un reino cristiano. En 1187, Saladino reconquistó la ciudad para el Islam. Jerusalén se convirtió en símbolo de fe y rivalidad. Desde 1517 hasta 1917, Jerusalén formó parte del Imperio Otomano. Fue una época relativamente estable en la que la ciudad conservó su carácter sagrado para múltiples religiones. Tras la Primera Guerra Mundial, Jerusalén quedó bajo mandato británico. El siglo XX vio el surgimiento del conflicto entre árabes y judíos, culminando con la creación del Estado de Israel en 1948 y la división de la ciudad. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mandato británico terminó y en 1948 se proclamó el Estado de Israel. Estalló la Primera Guerra Árabe-Israelí. Jordania tomó Jerusalén Este y la Ciudad Vieja, mientras Israel controló el oeste. La ciudad quedó dividida por alambradas y muros. Para ambos pueblos, Jerusalén seguía siendo el corazón de sus aspiraciones nacionales. En 1967, durante la Guerra de los 6 Días, Israel capturó Jerusalén Este, incluida la Ciudad Vieja. Por primera vez desde 1948, Israel controlaba toda la ciudad y la declaró su capital unificada. Sin embargo, la comunidad internacional no reconoció esta anexión. Para los palestinos, Jerusalén Este sigue siendo la capital soñada de su futuro Estado. Desde 1967, Jerusalén ha vivido tensiones, intifadas y negociaciones fallidas. Ha sido escenario de violencia y acuerdos temporales. Aún hoy, el estatus de la ciudad es uno de los temas más conflictivos en el conflicto israelí-palestino. Judíos, musulmanes y cristianos la veneran, pero la paz duradera sigue siendo un sueño pendiente para sus habitantes. Hoy Jerusalén es una ciudad vibrante y conflictiva. Israel la declara su capital indivisible. Los palestinos reclaman Jerusalén Este como su futura capital. Sigue siendo un lugar de fe, memoria y tensiones.